empezando con la presentación del libro Villas en Dictadura. Coordinamos con Eva Camelli y Adriana Macida. Agradecemos a Memoria Abierta el espacio, a Gonzalo Ponte. Vamos a empezar por Eduardo Blaustein. A Eduardo, bueno, él es escritor y periodista, es muy conocido, no necesita tanta presentación, pero le invitamos muy especialmente por un libro que escribió hace justo 20 años, que sin ese libro, este otro libro no existiría definitivamente. El libro se llama Prohibido Vivir Aquí y es la primera vez en ese libro en que aparecieron los testimonios de los referentes de las villas para mostrar, bueno, lo que pasó en las villas durante la dictadura. Entonces, bienvenido, Eduardo, te doy la palabra. Gracias. Fue menos ceremonioso. Bueno, muchas gracias. No sé bien a quién, o sea, sí sé a quién agradecer, pero son como unos cuantos. A Valeria por la invitación, a las y los autores del libro, que está muy, muy bueno. Es gracias, y empiezo también acá por mi compañero, gracias a los que siguen peleándola. Y es un gracias por la continuidad del tratamiento de un tema que estuvo como bastante desaparecido en todo lo que fue el debate y las operaciones de memoria, justicia y verdad desde el 83 hasta hoy. Antes que nada, una aclaración que me dijeron que no aclare. Yo para nada soy un especialista en villas, no soy un periodista especializado en villas. Lo que sucedió con el libro que menciona Valeria es que yo en ese momento estaba laburando con el turco Eduardo Fossami en la ex comisión municipal de la vivienda, de maldito nombre. Recuerdo perfectamente la resistencia y el odio que el organismo todavía suscitaba. Estamos hablando de tiempos relativamente recientes, del gobierno de Aníbal Ibarra, alrededor del año 2000, 1999, 2001. La bronca que todavía despertaba entre los compañeros más veteranos de las villas y la desconfianza que provocaba el organismo por lo sucedido con las erradicaciones violentísimas en la época de la última dictadura militar. Fue un libro hecho entonces por encargo de él, sabiendo que yo era un periodista sensible a los temas sociales y qué sé yo, y fue hecho a los recontrapedos, en un verano vertiginoso, con una investigación demasiado apresurada, y con una sensación que siento incluso ahora y que recién recordaba. Esto no es una especie de falso sincericidio, con la misma sensación de paracaidista que puedo tener ahora en esta charla. Quiero decir, cuando yo era militante de secundarios, íbamos en los veranos a los conventillos de La Boca y Barracas a militar y presuntamente a bajar línea, y no tengo el mejor de los recuerdos de eso. Siento justamente que éramos militantes paracaidistas, que un puñado de vecinos nos recibía más o menos bien, que otros desconfiábamos, pero que era una especie de invasión alien, con las mejores intenciones de nuestra parte como militantes, pero que no éramos clase media cayendo en paracaídas en un territorio que no nos era natural. Y era natural que nos miraran con un determinado nivel de reserva, aunque también el movimiento villero peronista se constituyó desde las bases por un lado y por militantes de clases medias por el otro. El otro contacto que tuve relativamente frecuente con las villas fue, bueno, por eso me emocionó particularmente tu artículo, Valeria, del Bajo Belgrano, porque mi hermano era militante de la circunscripción que abarca al Bajo Belgrano. Él militaba en el movimiento de inquilinos peronistas y también un poco, aunque terminó en la JTP, con el movimiento villero peronista, y no me acuerdo por qué razones teníamos contacto con la gente del Bajo Belgrano y jugábamos unos picaditos en las plazas, y yo me sentía pueblo, por eso me he hecho estar jugando esos partidos y que los muchachos me gritaban, vamos, pasarela, qué sé yo. Fuera de eso, lo demás fueron notas periodísticas, en Villa Oculta, en la Itatí, por lo menos 3 notas en la 31. Y aunque suena risible, la última, quizás la anteúltima por ahí,
anteúltima, segunda, fue en la Itatí, antes, el domingo mismo que se elegía presidente. Entonces, como me agarró un ataque de emocionalidad, estando entre los compañeros, terminé votando a Carlitos Menem. Por lo cual habla de que la emocionalidad no siempre es el mejor de los recursos. Yo no voy a hacer una reseña del libro, solo lo voy a agradecer, es un muy buen libro, de muy buen nivel. Para el gusto de un periodista quizás durito en su lenguaje, pero es un libro hecho desde la academia, con la excepción del último artículo de Jorge Vargas, que es como que tiene más humanidad porque es alguien que vivió y creció en la villa. Es un libro que a mí me despertó preguntas que siempre estuvieron latentes, pero me las intensificó. Un libro que despierta preguntas y ganas de saber más. Es un libro que está hablando de que tiene méritos, ¿sabes? Y lo agradezco también porque cuando yo hice mi librito y lo dejé expresamente escrito, yo no dejé de sentir que hacía una investigación relativamente superficial y medio que rogaba para que esa semillita germinara y el tema de la memoria y las villas y las erradicaciones y demás fuera desarrollado y profundizado, cosa que por suerte las nuevas generaciones tomaron la bandera, la antorcha y la siguieron, y eso me pone muy contento. Hay una anécdota que yo cuento recién en la segunda edición del libro, que habla de las cosas que me dejaban dando vueltas, que me dejaban como inquieto, que también es una anécdota un poco infantil, pero creo que es bonito compartirla. Y es que un día, yo no me acuerdo si en los archivos del viejo Celso o dónde, encontré una ficha de esas de desalojo y el apellido era Riquelme, ¿sí? Como el jugador Juan Román. Y yo me pregunté ingenuamente, ¿será familia de Riquelme? Que era una manera de preguntarme qué habrá sido de la vida de los nombres y apellidos. En esa ficha con el apellido Riquelme lo que yo me preguntaba es qué fue de la vida de toda esta gente, a dónde fue a parar, cómo es que no sabemos prácticamente un pomo de nadie. Y lo obvio era decir que para entonces, para hace 20 años, era realmente novedoso pensarlo, cómo las políticas de memoria habían nacido desde las clases medias, por una razón elemental de acceso a los medios de comunicación, a un abogado, a un organismo, a una iglesia, a una parroquia, a un organismo internacional. Y es como que los desaparecidos, no necesariamente los desaparecidos y los erradicados de las villas permean como una triple desaparición, un nivel de invisibilización prácticamente absoluto. En los medios más o menos progres y en la gente más o menos progre quedaba así el imaginario, el título fosilizado, la imagen fosilizada de las topadoras de Cacciatore. Pero la historia no estaba relatada, no estaba para nada relatada. Y este libro ayuda a dar muchas más respuestas de lo sucedido respecto de las que pude dar yo. Yo me preguntaba en el libro también, y eso también ayuda a responderle a esta especie de versión súper corregida y súper aumentada, el libro acerca de cuál había sido el nivel de quiebre social, moral, político, cultural en las villas por el impacto tanto del terror como de las erradicaciones, de la violencia, qué había sido, qué sería, aunque yo las había visitado desde los 80, visitado en un sentido literal, sí, como periodista, qué había sido de aquel tejido social de los 70, presuntamente fervorosa, militante del movimiento villero peronista, en los 80, después con los 90, después con el estallido, qué había sido, hasta dónde había llegado ese quiebre cultural. Anoté dos frases que a mí en su momento me contó en un relato hermoso que Magtara Férez, alguno de ustedes, no sé si vive Magtara, ¿alguien sabe si vive Magtara Férez del barrio Rivadavia? Una compañera que vivía en el barrio Rivadavia, no me acuerdo si era un núcleo habitacional transitorio, que fue testimoniante del libro mío, una señora súper lúcida, creo que venía de Corrientes. 2015 hablé por última vez, pero hace 6 años, así que no sé. Y estaba grande ya. En 2015 estaba bien, pero sí, ya estaba muy grande.
Hay dos frases de ella muy cortitas, pero a mí, por eso es lo lindo del lenguaje periodístico, que te permite humanizar las situaciones. Ella me tiró dos frases que anoté acá respecto del cambio brutal, ¿no? Del antes y el después de la dictadura. En el antes es, nos abríamos la heladera, esas cosas que hoy casi no existen. Y en el antes era, antes nos despertábamos con el pitido de las fábricas, ahora están todas cerradas. A mí lo que siempre me interesa, obviamente, de la historia es cómo se proyecta hacia el presente, no es ninguna novedad. Me interesa seguir conociendo los efectos de lo sucedido. El libro está más anclado en ese sentido en el pasado, con conclusiones que dan un sentido de qué es lo que sucedió, pero no es un libro referido al presente o a los últimos 20 años o a las intervenciones que hayan tenido ya sea el Estado Nacional, provincial, los estados municipales con el tema de las villas, en una relación que desde el 83 para adelante, para mi gusto personal, han habido avances enormes, pero sigue siendo terriblemente tortuosa. Hay desafíos habitacionales que incluso hasta para la Ciudad de Buenos Aires, con sus muchos recursos, más allá de quien esté al frente del gobierno, son jodidísimos de enfrentar. Pero los tiempos de gestión en democracia, las intenciones políticas de la gestión, las fragilidades de la gestión, las dudas, las paranoias, las presiones de la derecha. Yo hoy estaba, por si acaso, refrescando qué había sido de la vida de lo que fue primero el asentamiento, luego de la villa y ahora los edificios del barrio Rodrigo Bueno, lo que pataleó la nación cuando eso era asentamiento y villa, ¿sí? Lo que pataleó, lo que sigue pateando la derecha respecto de lo que es el derecho a la tierra y a la vivienda. Y los estados obviamente no han estado a la altura, aunque han habido avances fundamentales muy lentamente, con tiempos geológicos, uno de los cuales por ella está olvidado, al menos en Capital, y es que en términos generales se supone que ya nadie habla de erradicar y que hay una ley, no me acuerdo si es de tiempos de Ibarra o de cuándo, de erradicación. Nadie dice los vamos a echar con tanquetas ni los vamos a expulsar al conurbano como sucedió en dictadura, pero siguen pasando barbaridades que seguramente Fidel va a poder contar mucho mejor que yo. Insisto, yo me quedé con unos cuantos enigmas esperando al que hable los revelara después de mi libro, sobre todo este tema en particular. Uno se imagina, porque todo es como una masa anónima que es echada a las patadas. Entre paréntesis, a mí me sorprendieron los artículos de Córdoba y Rosario porque pese a que es la misma dictadura, como en tantos otros frentes, lo que fue las gestiones de la dictadura, no son homogéneas para nada las políticas, cosa que yo no sabía, lo aprendí por el libro, en Córdoba, en Rosario y en Capital. Capital fue la experiencia por lejos más brutal y en Córdoba parece que se pudo pelear bastante, cosa que me sorprendió, siendo una provincia hoy tan conservadora y teniendo algunos milicos de los peores de la época. Pero yo me quedaba con el enigma llamémosle en el enigma Riquelme. ¿Quién era esa gente? ¿A dónde fue a parar? Hay algo curioso porque en cuanto a represión, terrorismo, desaparecidos, hay avances y datos concretos en el artículo de Eva. No me conformó un adjetivo que usaste del todo. Sé que es muy jodido elegir el adjetivo cuando hablas de militantes genuinos y militantes externos. Por ella se refiere, tiene razón, que es de hecho lo que yo estaba contando de cuando de mis años de paracaidista. Una cosa el compañero montonero, no, JP, lo que fuera, de clase media, que iba a la villa en su paracaídas con las mejores intenciones, y otra cosa es el compañero que le está bancando todos los días, embarrado con los pibes sin los pibes, con laburo sin laburo. Entonces Eva habla, cuando habla del movimiento villero peronista y de los desaparecidos, de militantes genuinos y militantes externos. Es como que sonara, no es una crítica, es un chiste, digamos, que los externos son una especie de pelotudos, que es lo que yo sentía, o sea que todo bien. No da para tanto, ¿no? Pero bueno. No me acuerdo en cuál de los artículos se hace la misma pregunta que más o menos se empezó a escribir desde siempre,
el dónde fueron a parar. Se supo que al segundo cordón, que al tercer cordón del conurbano, alguien cita el libro maravillosísimo de Oslak, donde dice, creo que el tercer cinturón, pero lo dice en términos que es como que Oslak lo propone como conclusión. Aparentemente, y Oslak, yo eso no lo recuerdo, pero está en el artículo, aparentemente cita censos de la época donde se ve un incremento de la población en el conurbano, pero no está tan cerrado ese dato, y estamos hablando de 200.000 expulsados nada menos, ¿sí? En el libro mío, que yo tuve que medio mirar en diagonal otra vez, lo que sí me acuerdo es que es una especie de crueldad que linda con lo payasesco, cuando los intendentes del conurbano empiezan a quejarse en una interna ridícula de la propia dictadura, decirme, Cacciatore, dejá de tirarme a los villeros encima, que yo no tengo a dónde seguir tirándolos para otro lado, ¿sí? Porque literalmente en muchísimos casos eran los camiones llevándose a la gente, con o sin sus colchones, sus muebles, lo que tuvieran, y tirarlos en algún baldío del otro lado de la General Paz. En otro artículo se menciona que literalmente, creo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una crítica absolutamente explícita a Cacciatore, le dice más o menos lo mismo. O sea que hay avances en eso, pero me sorprende que a esta altura no sepamos, insisto, 200.000 personas expulsadas y que les hayamos perdido el rastro. No quiero ser cruel, pero asocio inmediatamente con la horrible frase de Videla cuando le preguntan por los desaparecidos, y Videla dice, los desaparecidos no están, no existen, son una entelequia. Y estas 200.000 personas parecen algo similar, ¿sí? Algo vagoroso que se perdió en el espacio y el tiempo. Hay una cosa muy paradójica de la experiencia de la erradicación en Capital, y alguien lo menciona, más de uno lo menciona. El operativo, con toda su, por supuesto, su crueldad, fue, comillas, exitoso. Se sacaron el problema de las villas de encima. Hacia el 2005 ya eran, o antes, también ya había sido prácticamente repoblada de nuevo las villas. Hacia el 2005 creo que eran por lo menos 150.000 pobladores otra vez. Con lo cual, obviamente, lo de éxito, si no se tratan las causas profundas, si no hay políticas habitacionales, si no hay laburo, es una mesa de arena militar y nada más, y es una acción violentísima, crudelísima, horripilante, y no hay éxito alguno. Y lo otro que trataba de sugerir, y con esto voy cerrando, ¿estoy bien? Es por supuesto que con todo el poder de los fierros y del terror a favor, el nivel de escala de la gestión Cacciatore, ¿sí? La política con los inquilinos, el arrasamiento de barrios enteros para la construcción de autopistas, el desalojo de las villas, las plazas secas, un nivel de intervención estatal a escala brutal. Y esto lo quiero asociar con una frase de Macri, que a mi juicio está un poco olvidada, de hace 10 años atrás o 12 años atrás, que decía que Cacciatore había sido el mejor intendente de la ciudad. Yo quiero comparar, como pregunta, ¿no? como modo obviamente de ejercer el poder y la gestión desde un gobierno democrático, la escala brutal de intervención de los milicos, evocar de paso la escala de lo que eran las políticas habitacionales del primer peronismo, que eran alucinantes, y yo no soy el más peronista para nada, pero los números son extraordinarios, la lentitud y la morosidad de los gobiernos democráticos municipales, provinciales y estatales para dar respuestas desde el 83 hasta hoy, el repoblamiento. Pero por algo Macri dice el mejor intendente de la historia, porque es esa la política que él quiere hacer. Y hay algún parentesco, no quiero comparar a Rodríguez Larreta ni con Cacciatore ni con Videla, en la política actual de Rodríguez Larreta. Preguntas para las que yo no tengo respuesta. Yo no conozco exactamente cuáles fueron los avances, las obras que hizo en la 31. Me sorprende lo que sucedió, me sorprende sinceramente lo que sucedió con la Rodrigo Bueno, ahora el barrio Rodrigo Bueno, con 15 o 20 años de mediación de la justicia de por medio, ¿no? Al principio todos queriendo erradicar el asentamiento y luego Villa, y finalmente terminó con la construcción de un montón de edificios que yo no sé si están bien hechos, si están bien adjudicadas
las viviendas y más, pero es algo, es alguito, no sé cómo expresarlo, tampoco sé cómo está la 21, donde yo conocí en su momento, hay dos dirigentes que yo conocí y que curiosamente murieron en circunstancias confusas. Juan Simes y el flaco Villar de la 21. Ambos muertos en circunstancias extrañas, lo cual también habla de un mundo. Los compañeros de Ciudad Oculta, por lo menos para cuando yo iba para ese lado, odiaban que se la llamara Ciudad Oculta, pero estas muertes como ocultas, ¿no? Justamente. Pero se nota que los gobiernos aún de derecha, como el de Rodríguez Larreta, porque Macri creo que no hizo un pomo por la Rodrigo Bueno y creo que la 31 no llegó a hacer nada, se nota que alguna mínima presión social o alguna mínima presión a la legislatura reciben como para tener que hacer este alguito. Pueden recortar recursos, por supuesto que el gobierno de la ciudad les sobra la guita para hacer ese tipo de obras, el gobierno con más recursos de toda la nación. Pero yo no sé si Macri hubiera hecho la obra en las villas que hizo Rodríguez Larreta. Y por lo menos la pregunta esta, ¿no? De si estamos por lo menos yo como periodista y aparte semi-retirado, en la academia lo deben saber mucho mejor y acá el compañero lo debe saber mucho mejor. Yo no estoy en contacto con lo que pasa, pero me parece que para discutir políticas urbanas hay que juntar estos elementos y estas preguntas. Bueno, medio confuso y bastante entreverado, pero hasta aquí llego yo por ahora con ganas de escuchar a los demás. Bueno, muchas gracias Eduardo. Y ahora va a hablar Fidel Ruiz de La Poderosa. Fidel sí habla. Yo soy. Victoria. Bueno, perdón. Va a hablar Victoria Basualdo. Victoria es uno de los principales referentes en historia del movimiento obrero y particularmente en el sindicalismo de base. Fue testigo de contexto en distintas causas sobre la represión en lugares de trabajo. Y es investigadora independiente de CONICET con sede en el área de Economía y Tecnología de Flaxo. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Muchas gracias a todos y a todas por esta invitación. Es un gran placer estar acá compartiendo el panel con todos y todas ustedes. En la actualidad, además, estoy coordinando aquí en el sitio, en la Secretaría de Derechos Humanos, una unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad con motivación económica. Así que esas líneas a las que refería Vale las seguimos trabajando en vinculación con los juicios. Y nada, me parece que Eduardo inauguraba esta tradición de la mesa de decir no soy un especialista en esto, así que puedo continuar con ese trecho. Efectivamente, yo hago historia del movimiento obrero y hago historia del movimiento sindical en Argentina y me parece un hallazgo y una generosidad por parte de todos los autores y las coordinadoras del libro el invitarnos a hablar desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos. Y desde ese punto de vista no puedo pretender para nada ser una experta y poder hacerle justicia del todo al libro, pero encuentro una potencialidad impresionante en este trabajo que están compartiendo. Así que voy a hablar desde allí, ¿no? Estoy segura de que los especialistas que dominan el campo específico de las modificaciones territoriales, incluso de la historia de los asentamientos, de las transformaciones de los patrones de vivienda, desde arquitectura desde la FADU seguramente les aportaría muchas otras cuestiones. Yo hoy quiero traer algunas cuestiones que tienen que ver con la historia del movimiento obrero y del movimiento sindical y por qué este libro me parece que es un aporte impresionante, ¿no? Y creo que además la invitación no solo nos están convocando a distintas personas que desde distintas trayectorias y puntos de vista podemos decir algo del libro, sino que estamos en el marco de una muestra y estamos en el marco de una apuesta a comunicar esto, ¿no? A comunicar estas líneas de investigación, a no quedarse solamente en la investigación académica, sino en intervenir sobre la realidad, en encontrar otros lenguajes, encontrar otras formas de comunicación e interpelar a otros y a otras para que se sumen aquí, ¿no? Así que desde ese lugar
les agradezco un montón. Para mí este libro es una contribución muy grande desde muchos puntos de vista. Primero, muy brevemente, quería describir la estructura del libro, que son 9 capítulos, como saben todos aquellos que pudieron echar sus manos sobre los ejemplares que están hace muy poquito, salidos de la imprenta, así que no deben ser muchos, pero bueno, ojenlo cuando tengan la oportunidad. Son 9 capítulos con una particularidad que es que, como adelantaba ya Eduardo en sus comentarios muy interesantes, son sobre distintos puntos del país, ¿no? Y esto también me parece muy importante. No se está pensando la cuestión de villas desde el núcleo metropolitano, que es como ineludible y es el punto de partida, sino que se está pensando en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires, desde distintas perspectivas. Hay 2 artículos sobre Córdoba, 3 sobre Rosario, 4 artículos sobre Buenos Aires. Y además las perspectivas desde las cuales se abordan cada uno de los capítulos también varían mucho. Hay desde estudios de caso más focalizados hasta perspectivas más generales sobre determinada región. Digo, en Córdoba, por ejemplo, tenemos un capítulo con cada una de estas 2 perspectivas. Pero además, bueno, hay capítulos que entran por trayectorias vitales, digamos, y que analizan trayectorias de habitantes de villas y que además vinculan directamente con el terrorismo de Estado, y hay otros capítulos más vinculados con dinámicas territoriales y procesos de organización. Hay algunos que enfatizan más políticas estatales, hay otros que enfatizan más formas de respuesta y de organización de los pobladores, ¿no? Quería en todo caso mencionar a los autores y autoras, que entiendo que muchos de ellos están aquí, así que nada, me parece muy importante. Los autores y autoras de los capítulos sobre Córdoba son Virginia Monallar y Ana Laura Elorza, del primer capítulo, y Beatriz Cueña, Ernesto Pastrana y Oscar Yugnowski, el del segundo capítulo. Los autores sobre Rosario son Anaí Pagnoni y Diego Roldán. Diego Roldán vuelve a tener coautoría con Anaí en el segundo capítulo, Paula Vera, Gustavo Fernetti, Carlos Salamanca Villamizar, y son todos los que están trabajando sobre Rosario. Y por último, sobre Buenos Aires, está el trabajo de Eva Camelli, que también es coordinadora del volumen, de Vale Snikovsky, la segunda coordinadora del volumen, de Leandro Daich Varela y de Jorge Vargas. Bueno, quería nombrarlos a todos porque la otra cosa que tenemos que hacer es celebrar mucho. Cada uno de estos libros tiene años de trabajo atrás, tiene procesos de articulación, procesos de tejido, discusiones, presentaciones, ¿no?, entre ustedes. Es además, no solo está en el marco de una muestra, sino de un proyecto de investigación que vinieron llevando adelante, en un diálogo no solo en el país, sino a nivel internacional. Vienen dialogando con otros, con otras historiografías y con otros equipos e investigadores en toda la región. Entonces me parece que, nada, esto que no es casualidad, esto que se ve aquí. ¿Qué es lo que se ve acá y por qué me parece que es tan importante en términos de historia del movimiento obrero? Ya hace mucho tiempo que vengo convencida de eso. Para mí la ocasión, la invitación de hoy es una oportunidad para salir de nuestros espacios en los cuales hay tanto para hacer que muchas veces no podemos terminar de hacer esto. Con Vale lo lamentamos mucho. Yo fui la codirectora de la tesis doctoral de Valeria, donde justamente trabajó muchas de las cuestiones que sigue trabajando acá, y nos intercambiamos todo el tiempo cosas que podemos compartir muy poco, digamos. Por eso para mí hoy era buenísimo, porque cada uno tiene una dinámica tan en profundidad de cada uno de los campos que no hay una intersección. Y yo creo que esta invitación es fundamental, porque ustedes están hablando de la historia de trabajadores y trabajadoras muchas veces invisibilizados. Digo, el poder hablar de los territorios, desde mi perspectiva, tiene 2 méritos principales que creo que se ven muy bien en esta muestra y que son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. En primer lugar, hablan del espacio, hablan del territorio. Esto muchas veces, el espacio no es protagonista, no es pensado. Y todo esto que planteaba Eduardo sobre los desafíos en la actualidad, sobre cómo pensamos la ciudad, sobre cómo se transforman los espacios, ¿no? Uno piensa en la dictadura y la modificación de los vínculos, de las relaciones, pero esas relaciones no ocurren en el aire, ocurren en determinados espacios que atraviesan profundas transformaciones. Entonces acá hay una hipótesis muy fuerte en el libro, que es que la dictadura es un punto de inflexión y que muchos de los problemas a los cuales aludía Eduardo, que en las últimas décadas no tuvieron respuestas estatales eficientes, suficientes para dar cuenta,
tienen mucho que ver con ese punto de inflexión, con un momento de quiebre, ¿no? Entonces, en primer lugar, gran protagonista, el espacio, el territorio. Eso es algo que nosotros, desde la historia del movimiento obrero, analizamos poco. Como decía Vale, fue todo un avance poder pensar los espacios de trabajo, ¿no? Y poder pensar las fábricas, poder pensar los establecimientos laborales, poder pensar el lugar de trabajo y toda la organización de la producción. Eso ya llevó un montón de esfuerzo. Pero es de aquí que trabajadores y trabajadoras no duermen en su lugar de trabajo, ni tampoco envían a sus chicos a la escuela en su lugar de trabajo, ni nada, ni viven su vida entera allí, sus momentos de ocio, de felicidad, de problemas, etc. Hay un territorio, hay un espacio de hábitat, hay una vivienda donde ese ciclo de vida continúa aquello que sucede en los ámbitos laborales. Entonces ustedes lo primero que están haciendo es reponer y decir el espacio importa, hay una gran cantidad de mapas, planos, ¿no? Entonces no es hablar en el aire, ¿no? Córdoba no es, sino que hay que ubicarla en el mapa y hay que ver de dónde estás hablando de una zona cercana a la ciudad, lejana a la ciudad, es rural, es urbana, cómo, qué tipo de patrones. El espacio es un protagonista central. Pero por otro lado, ese espacio no está inhabitado, hay sujetos sociales que no son pensados como tales. Entonces ahí decía, hay una ampliación de la concepción de qué estamos hablando cuando hablamos de clase trabajadora, de movimiento sindical, de formas de organización, ¿no? Eso es algo que les decía que hace muchos años que yo vengo siguiendo, justamente porque uno de los trabajos centrales de Valeria en su tesis doctoral era tratar de analizar el proceso de, si quieren, las herencias que los aprendizajes en el mundo laboral dejaban en el ámbito territorial y viceversa. Es decir, hay como un trasvasamiento entre uno y otro que permite ver formas de organización. En mi caso particularmente, yo estoy muy interesada en las formas de organización en los lugares de trabajo, en el papel de delegados, delegadas, comisiones internas en la historia. En la Argentina, esa organización en los lugares de trabajo tuvo una importancia inmensa, muy grande, muy significativa. Entonces no son solo las grandes organizaciones, no es solo la CGT, no son solo los sindicatos por rama de actividad, sino que hay un enorme poder en la forma en la cual uno se posiciona en el lugar donde trabaja y las formas en las cuales uno se organiza con quienes tiene alrededor y cómo se va construyendo una identidad y se va permitiendo dar peleas a partir de eso, a partir de reconocerse como quien uno es. Bueno, en el territorio ocurre algo muy similar. Entonces digo, no solo ustedes están analizando las transformaciones de determinados espacios, que digo, son protagonistas de estos espacios, y ahora quiero volver a cómo esto nos interpela en la actualidad, sino que además están permitiendo ver a sujetos sociales que muchas veces, nada, parece que el trabajador lo es únicamente en el lugar que trabaja, parece que son solo los varones sindicalizados en una fábrica industrial los que trabajan, cuando en verdad el mundo que habitamos está lleno de trabajadores y trabajadoras a los cuales no consideramos tales, ¿no? Entonces parece que la venta ambulante no es trabajar, que la venta callejera no lo es, que trabajar en una feria no lo es, que tener un comedor comunitario que alimenta a cientos de personas por día no es trabajar. Entonces hay una restitución de qué quiere decir ser trabajador y ser trabajadora y esa identidad en el ámbito territorial, ¿no? Entonces esto nos permite ampliar enormemente. Entre otras, creo que hay una vinculación muy fuerte con una mirada de género, que justamente yo no en vano decía el trabajador varón metalúrgico en la fábrica, ¿no? Sindicalizado, que son muchos de los sectores que yo misma investigo, o sea que en realidad no estoy dirigiendo eso a nadie más que a mí, ¿no? Y, por supuesto, es muy interesante ver la construcción de la masculinidad, ver las formas de organización, ver la importancia de la UOM, etc. Pero eso no termina el mundo laboral ni el mundo de nuestra clase trabajadora allí, ¿no? Y me parece que todo este recorrido nos permite ver el cordobazo con otra luz. Digo, y ahí tu pregunta, ¿cómo puede ser Córdoba? ¿Cómo puede ser Córdoba tanta resistencia? Y bueno, lo que acá a mí me parece, ¿cuál sería mi respuesta que yo arriesgaría? Y tenemos una provincia con una enorme tradición obrera, profundamente afectada en la dictadura, digo, hay un punto de inflexión allí. De hecho, los estudios historiográficos sobre dictadura en Córdoba son muy pocos. Hay colegas muy valiosos, muy importantes, que están abriendo camino respecto de esto, pero hubo una gran cantidad de estudios que llegan desde el cordobazo hasta el 76 y se acabó la historia, no se sigue contando. Entonces me parece que acá tenemos una punta muy impresionante para ver cómo en realidad el cordobazo no ocurre solo en las calles, solo en los lugares de trabajo, ocurre también en los territorios, ocurre también en los espacios
de organización, donde además la pelea por la tierra, por la vivienda, por la vida, por las condiciones de vida es fundamental, ¿no? Y lo mismo con Rosario. Rosario es otra ciudad industrial con un cordón industrial muy importante, integrada en todo lo que es el cordón industrial de zona norte, porque digo, Rosario no es solo Rosario, sino que hay una circulación. Y allí, bueno, como les confesaba antes, uno de los casos que más estudié en mi tesis doctoral fue el de Acíndar Villa Constitución, ¿no? Justamente la tierra de los varones metalúrgicos de la UOM organizándose, ¿no? Y que justamente se caracterizó por el presidente del directorio de Acíndar, era Martínez de Hoz, que luego pasa a ser el ministro de Economía de la dictadura, y es reemplazado por Alcides López Ofranc, uno de los generales emblemáticos de la lucha antisubversiva, uno de los primeros formados en la escuela francesa y que de algún modo nos sintetiza un montón de cuestiones. Ahora ustedes están contando otra parte de esta historia, que es que el foco en estas grandes empresas que sin duda tuvieron una responsabilidad importante, que están siendo investigadas por cuestiones de responsabilidad empresarial, no solo afectan a ese espacio de trabajo, no solo afectan a esa empresa que nosotros podemos ver, sino que esto se traslada a una comunidad diversa, amplia, con una multiplicidad de relaciones que se ve profundamente afectada por esto. Y lo mismo podemos ver en el caso de Buenos Aires, no solo a partir del estudio de las trayectorias, digo, y me parece muy importante el capítulo de Eva, que directamente habla, digamos, tiene una interpelación muy directa con toda la bibliografía referida al terrorismo de Estado, a las víctimas, a las categorizaciones, trabaja con el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, piensa allí cuánto no tenemos allí, por un lado porque durante mucho tiempo, ahora el RUPTE sí está tomando sobrevivientes, eso era una cosa que tenía ahí para decirte de la lectura, digamos, sí se está cubriendo a los sobrevivientes que durante mucho tiempo no tuvieron un registro, la prioridad fueron efectivamente quienes habían perdido su vida, ¿no? Tanto por desaparición forzada como por asesinato. Bueno, no solo por eso, sino porque también entender quiénes son, ¿no? Esta pregunta de Eduardo, ¿a dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿No? Y Eduardo decía, no solo los desaparecidos, sino los que sobrevivieron, pero fueron afectados de manera monumental, ¿no? Y lo mismo con el capítulo, efectivamente a mí también me llamó mucho la atención el capítulo de Bajo Belgrano, porque bueno, habla del proceso de desaparición de esta villa, de este proceso de erradicación de una manera brutal, un eje que atraviesa la totalidad de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando justamente que en este proceso de la dictadura se afectó profundamente el territorio y se afectó profundamente a estos sujetos a los cuales podemos empezar a ver de esta manera más integral, más completa, más humana además, porque digo, uno no es únicamente lo que hace en su trabajo ni lo que produce, sino que hay un ciclo, justamente estamos en una etapa en la cual el movimiento feminista ha puesto el eje en la reproducción social. Y es ese proceso de reproducción el que permite que uno produzca al día siguiente algo, ¿no? Y eso sucede en otro ámbito, con otras relaciones que te atraviesan tanto más que las relaciones laborales. Entonces, ¿cómo hacemos para unir? Digo, hoy para mí la invitación era muy buena, porque no tenemos otra que empezar a unir estos pedazos, a armar este rompecabezas y empezar a trascender lo que parecen campos inmensos, que lo son, pero que no son suficientes. Digo, con esa inmensidad no llegamos a abarcar estas cuestiones. Y quería hacer un salto hacia el presente, ¿no? Porque yo comparto con Eduardo, uno piensa estas problemáticas y dice, ¿para qué nos sirven? ¿Por qué estamos acá? Le pedimos a Fidel que cierre porque tenemos mucha fe en que justamente desde estas luchas actuales y desde poner el cuerpo en los lugares es de donde sale quizás la mejor respuesta para esa pregunta que compartimos. Pero yo diría como un paso intermedio, como un aporte desde el lugar donde lo puedo hacer yo, que nada, efectivamente en la actualidad vemos que la cuestión del territorio y de los espacios es ineludible, por muchos motivos. En primer lugar porque nuestro planeta está en severos problemas. Entonces, si no nos preguntamos a dónde estamos parados y cuáles son las condiciones a las que sometemos al mundo en el cual vivimos, estamos en problemas, ¿no? Entonces la crisis climática y los cambios es un tema de enorme actualidad. En segundo lugar porque hay políticas públicas respecto a los territorios, ¿no? Y en esas políticas públicas hay que elegir si uno quiere priorizar las condiciones de vida y las formas de articular determinadas formas de habitar, de relacionarse, o las ganancias, ¿no? Y los negocios. Y claramente lo estamos viviendo de manera muy fuerte en nuestra propia ciudad, en esta ciudad en la cual estamos hoy, en este lugar emblemático de la ex-ESMA
que está en la ciudad de Buenos Aires, y donde la cuestión del territorio no puede ser pospuesta más. No nos podemos, esto que ustedes plantean, cambió el espacio, cambió la utilización del espacio, hubo determinadas cosas que había que erradicar, determinados sujetos sociales, pero además determinados espacios que había que retomar para negocios inmobiliarios. El eje central que ponen en el eje de la construcción de las dictaduras, y esto es algo latinoamericano, por eso aludía a todo el trabajo que están haciendo, por ejemplo, con Brasil. La dictadura brasileña tuvo un eje central en el avance sobre el Amazonas, sobre los territorios urbanos, sobre la recuperación de lo que ellos consideraban terrenos muy valiosos, dilapidados en sectores sociales que les parecían poco aceptables, no solo poco aceptables a la vista, sino que además era un desperdicio ese terreno en manos de gente que estaba viviendo de manera precaria allí. Bueno, lo mismo que... Entonces, es un eje central para las dictaduras y para el modelo que tiene una larga incidencia y un largo impacto hasta la actualidad. Digo, este ciclo que ustedes ven y dicen acá hay un punto de inflexión, es un punto de inflexión sobre el espacio y sobre los sujetos sociales, que lo estamos sufriendo hasta la actualidad, donde efectivamente los espacios verdes parecen un desperdicio, donde efectivamente tener una vista al río parece algo que no podemos tener los porteños, ¿no? Ni siquiera con miles y miles de firmas y con participación en audiencias ciudadanas y con exigencia, donde se desplazan escuelas y se desplazan sectores de vivienda porque hay que hacer negocios inmobiliarios con esto, se talan árboles, acá nomás, Tiro Federal, ¿no? Estamos atravesados por un proceso de transformación tremendo del territorio. Entonces, esta historia... de Córdoba. ¿Cómo? Los incendios de Córdoba. Total. Y además los fenómenos, efectivamente, tanto en Córdoba como en Rosario, en Rosario está seco el Paraná, ¿no? En Córdoba tenemos una serie de incendios terribles. Entonces, nada, tenemos una crisis, ya sea por los dos factores, por los factores climáticos que vienen claramente por un tipo de aplicación de utilización del territorio y por prioridades. Digo, si uno echa desechos en los ríos se pudren, los peces se mueren, es así. Si uno utiliza el territorio para sembrar soja en la totalidad del país, y hacemos el homenaje al queridísimo Coco Blaustein y su gran película Porotos de Soja, entre tantas otras películas, es imposible no recordarlo para mí estando Eduardo acá. Bueno, nada, tenemos un proceso, este libro en realidad nos está contando una historia que permite poner el eje en una clase trabajadora mucho más amplia, que permite ver la importancia de esos procesos de organización, que permite seguirlos en los espacios, que además no mira la dictadura separado del proceso histórico, sino que la mayor parte de los capítulos y de los estudios empiezan décadas antes, es decir, historian esos espacios que, como decía Eduardo, quedan por afuera del mapa, uno no sabe, ¿no? Bueno, a partir de leer el libro uno sabe, empieza a ubicar, ve mapas, aprende historias que son nuestras, además, ¿no? Historias que no son de otros, que son nuestras, y que tienen una incidencia muy fuerte en la actualidad, porque lo que hoy estamos discutiendo es lo mismo. Es qué va a pasar con estos sectores sociales, cómo la pandemia afectó de manera muy desigual. No todo el mundo podía guardarse en una casa, no es lo mismo guardar aislamiento en una casa con estructura que lo que es y que lo que implica en una casilla conviviendo muchísima gente, con las dinámicas de cómo comer, de cómo abastecerse. No es lo mismo guardarte cuando tu trabajo transcurre en la calle y necesitas que haya circulación alrededor. Entonces, ¿qué implica cuidarse? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cuáles son los dispositivos que permiten todo esto? Y además, ¿cómo salimos de esa pandemia, ¿no? ¿Qué implica la vuelta? ¿Queremos volver a la normalidad? Creo que la pregunta que hoy tenemos es esa, ¿no? Estamos volviendo a la normalidad, todos nos alegramos. Bueno, ¿cuál es la normalidad a la cual estamos volviendo? Creo que este libro interpela muy fuertemente la prehistoria de todo lo que estamos viviendo en la actualidad, que además marca muy claramente, hay una discusión muy grande sobre hasta qué punto uno no deposita en la etapa de la dictadura muchas cuestiones que en realidad son de más largo plazo. Yo soy historiadora, la cuestión de continuidad o ruptura es nuestro métier, digamos. Cualquier historiador, historiadora, lo que se pregunta es cuánto de esto continúa y cuánto de esto cambia y hasta qué punto. O sea que claramente siempre hay procesos de continuidad y ustedes están mirando en el libro el largo plazo porque no hay manera de explicar esas continuidades y rupturas si no es teniendo en cuenta ese largo plazo. Ahora, lo que emerge de este libro es un proceso de ruptura fenomenal, que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver con un cambio del capitalismo en los años 70, que tiene que ver con un cambio
de las estructuras económicas, ¿no? Ahí Eduardo citaba una cita buenísima. Decía, antes había pitidos de fábricas, ¿no? Entonces ahí tenemos a los muchachos de la UOM, en Acindar, en grandes fábricas industriales, automotrices. Bueno, ¿qué pasa en los años 70? Un proceso brutal de desindustrialización que se profundiza en los años 90. Y esto tiene un impacto tremendo en el territorio. Entonces, muchas veces lo que vemos son datos de empleo, desempleo, muchas veces lo que vemos son datos productivos, y no en el entramado social que implica mirar a las comunidades en su conjunto y que implica abrir la cabeza respecto de lo que estamos hablando cuando hablamos de clase trabajadora. A mí me parece que en ese camino, en el camino de poder entender a dónde estamos, cómo entender el mediano, el largo plazo, entender la importancia que tiene, no se puede desplazar más la discusión sobre el espacio, sobre el territorio, sobre a dónde vivimos, pues si tenemos árboles o no tenemos árboles influye en si podemos pensar o no, si podemos respirar o no, si podemos construir vínculos o no. El ruido, el cemento, la construcción de un edificio en una plaza, como nos pasó en mi barrio, yo vivo en Parque Chas, al lado de Ortúzar, a donde estuvimos enfrentando la construcción de un edificio en una plaza por parte de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos interpela permanentemente a decir cuáles son las cuestiones que queremos defender. ¿Qué tipo de relaciones laborales hay que tener? ¿Quiénes son los que pagan los costos de la crisis? ¿Y en qué espacio vamos a vivir de acá en adelante? Y a mí me parece que esta interpelación restituye la mirada sobre, bueno, al pensar en la pandemia, al pensar en los impactos no se distribuyen de manera igual. Hay sesgos muy diferenciados, ¿no? Entonces, así como decía el sesgo de género, claramente las mujeres encargadas de las tareas de cuidado, muchas veces sostenedoras de las comunidades, fueron absolutamente invisibilizadas, hubo pérdidas tremendas, quizá el símbolo más grande fue Ramona, pero hubo pérdidas muy graves en la pandemia, y hubo además, no podemos volver a la normalidad, ¿no? No podemos volver a lo que había antes. Entonces creo que este libro nos habla de una trayectoria de lucha, de una trayectoria de organización contradictoria, en tensión, con diferencias, como plantea Eduardo. Es muy interesante ver cómo los distintos territorios tuvieron no solo políticas, sino también respuestas de orden diferente. Pero hay una historia allí, ¿no? Hay una historia. Entonces, al explicarnos organizaciones como La Poderosa, que interpelan muy fuertemente pero además interpela muy fuertemente desde las plazas del 24 de marzo. Algunas de las apuestas más interesantes, gráficas, de interpelación, vinieron de La Poderosa. Todo aquel que haya estado en una marcha del 24 de marzo en los últimos 10 años recuerda desde las fotos de Blaquier hasta la pelota para meter el gol, hasta cada una de las banderas, cada una de las cuestiones, ¿no? Hay una interpelación a tratar de unir estas cuestiones que ustedes acá están analizando en cada uno de los artículos con estas perspectivas diferentes y en las cuales, bueno, yo intenté por lo menos traer algunos de los núcleos. Tienen que leer el libro. Además del libro, me contaron que hay otros autores también del libro, así que acá tenemos varios, tenemos toda una biblioteca de los autores, por favor, los vamos a leer todos. Yo solo empecé con el de hoy, los otros dos no tuve el gusto, pero convoco a la lectura, y creo que además es una lectura que no solo habla de nuestro pasado reciente, no solo permite expandir el significado de la dictadura, permite incorporar dimensiones y víctimas, trayectorias que no están lo suficientemente visibilizadas, sino que además nos interpela a la acción en el presente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Ahora, vamos a cerrar con Fidel Ruiz, que es de La Poderosa. Ya la organización también es muy conocida. Fidel aparte está a cargo del control popular, ellos se llaman así, el control popular de las fuerzas de seguridad, es decir, poner un límite a la violencia institucional. Él está en Zabaleta, así que se vino de sur a norte hasta acá. Miles de gracias y todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad que escuchándolos a Victoria, a Eduardo, que somos de diferentes generaciones, a todos nos tocó directamente, a otros en carne propia
todo el proceso de la dictadura y leer el libro, que lo hablábamos con Eva ayer, era poner un manto de humanización a la historia. Siempre cuando se habla de las villas en la dictadura se habla de las encuestas, de lo filosófico, de la literatura, pero nunca se habla del humano. Porque uno cuando lee el libro cierra los ojos y ve a ese conjunto de vecinos y vecinas haciendo cadena humana para que no se lleven a la mierda a un vecino. Vuelve a cerrar los ojos y recae el 2001, cuando un tal Pocho Leprati le decía a esas bestias que dejen de disparar, que habían pibes que se estaban cagando de hambre y que lo único que estaban haciendo era morfar. Y es volver a cerrar los ojos una vez más, y es ver a Ramona exigiendo los derechos básicos que hace 45 años son vulnerados, que no se vulneran hace 2 años, que no se vulneran hace 20 años, que se empezaron a vulnerar ferozmente hace 45 años. En ese proceso de reorganización nacional, que ponía un manto de igualdad, cuando lo único que ponía en discusión era la estigmatización, la discriminación, la expulsión. Y era tratar de objetos a personas que eran humanas. Cuando uno se ponía a leer el libro, no paraba de pensar en sus vecinos, pero no en los vecinos que uno tiene día a día en el territorio, en la que puede ver en las asambleas, en las cooperativas, en los espacios de educación popular, en las calles, sino a esos vecinos y a esas vecinas que pusieron el cuerpo en esos años de mierda, en esos años de pura violencia, en esos años que había que organizarse, sabiendo que al otro día no iba a estar, organizándose, sabiendo que podía ser el último día que podía ver a su familia, organizándose, pero con esa ilusión que cada día nos contagia en la lucha, que es la esperanza, que es el amor, pero no en la filosofía, sino en lo real, en la lucha por el pueblo, en la lucha en lo colectivo, en el otro, en la otra. Y eso que ahora nos tenemos que fumar a esos pelotudos que nos quieren hablar de la libertad, a esos boludos que nos quieren enseñar lo que es la libertad, cuando nosotros la aprendimos de aquellas locas que dan la vuelta por la Plaza de Mayo, que le importó todo muy poco, pero luchaban por la libertad. ¿Por qué? Porque eran mujeres que nunca en su vida habían militado, pero lo que los motivó ir a esa plaza era esa juventud que salía a luchar, no por sí mismo, sino por el otro, por el otro. ¿Por qué? Porque cada vez que iban al barrio, a un barrio popular, iban con la mochila media vacía, a dar sus saberes, a organizarse en el territorio, pero también a aprender del territorio, a aprender de esa comunidad organizada. Así como nosotros siempre decimos, la Poderosa nació en el 2004, y nosotros siempre decimos, el barrio le enseñó a luchar a la Poderosa. La Poderosa no le enseñó a luchar al barrio. ¿Por qué? Porque el barrio sobrevivió al 2001, sobrevivió a la crisis de los 90, sobrevivió a la reorganización del 83, pero sobre todo sobrevivió a las topadoras. Y a esas topadoras que no es que solamente la bancaban esos vecinos y esas vecinas, la bancaba toda la comunidad, de pibas y pibes que no vivían en las villas,
pero que entendía que para salir adelante había que organizarse a través de las villas, había que luchar a través de la comunidad. ¿Por qué? Porque no había que estigmatizar y no había que subestimar los saberes de los territorios. Porque tanto como ahora, pero en los 70, había muchos que los trataban de locos, de locas, porque perdían el tiempo. Porque ¿cómo carajo van a ir a luchar a un barrio en donde esos vecinos no sabían ni leer ni escribir? ¿Cómo carajo iban a perder el tiempo ahí? Y claramente se sabía por qué había que estar ahí. Porque había que construir el presente. Porque el pasado, en el 69 ya también nos estaban haciendo mierda. Y veníamos arrastrando de todo eso. Y a partir del 76 nos volvieron a hacer mierda el doble. Pero lo que nunca se murió fue la esperanza y la juventud. Que es el gran desafío que tenemos hoy. Que es el gran desafío que hoy nos viene a motivar a luchar cada día más, a redoblar nuestros esfuerzos, nuestra lucha y sobre todo nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque nos tenemos que seguir fumando a los boludos que nos quieren hablar de la libertad. Nos tenemos que fumar, que nos quieran venir a decir que hay una par de locas que curran con los derechos humanos. Nos vienen a decir que luchar por el pueblo no tiene sentido, que la libertad es la mano dura, que la libertad es el libre comercio y que la libertad es el empobrecimiento de un pueblo, del egoísmo, del personalismo. Y hay algo que aprendimos y que leyendo este libro lo entendimos mucho más. Que para militar, que para luchar, no hay que estar solo, no hay que rendirse, no hay que agachar la cabeza. Y aunque sean los últimos minutos de nuestras vidas, siempre mirar al frente, con alegría, con esperanza y con lucha. Porque cuando todo se pone jodido, es cuando el pueblo más pone. Pero no de la bronca, no de la venganza, sino de la esperanza. Y es algo que lo vamos a repetir millones de veces, una y otra vez, porque es lo que enseña el barrio. Nosotros nacimos en el 2004 y en el 2005 en un espacio de educación popular, que es el fútbol popular, porque el fútbol para nosotros no es un deporte, es parte de la educación del barrio. Hicimos una pregunta, ¿qué era la libertad? Éramos todos pibes de 9, 10, 12 años tenía el más grande. Y uno levanta la mano y dice, para mí la libertad es morfar, para mí la libertad es comer. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de la consecuencia del 2001. Entonces el siguiente encuentro, ya llegando al 24 de marzo, hicimos otra pregunta. ¿Qué sabíamos del barrio? ¿Qué era lo que nosotros conocíamos del barrio? Y uno decía la escuela 10 que está a la esquina de Zabaleta, otro decía la canchita del barrio, otro decía la esquina, otro decía los pasillos. Y ahí empezamos a discutir qué era el barrio. Y ahí hubo otra pregunta. ¿Ustedes saben lo que pasó en el pasado del barrio? Y todos teníamos como una mirada muy difusa, digamos. Yo nací en el 94. Y algunos decían, sí, mirá, mi mamá me contó que en la dictadura militar había una señora que se la llamaban la Madre Plaza de Mayo. Y había otro que decía, sí, pero también además de las madres también había señoras
que reclamaban por sus nietos. ¿Y del barrio? No, mirá, yo lo único que recuerdo es que el primer recuerdo que tengo de pibe es que mi vieja estaba llorando porque nos entraba el agua en nuestras casas. Y hasta que uno levantó la mano y dijo, a mí mi vieja me contó que Zabaleta era un núcleo habitacional transitorio. Y ahí empezamos a discutir lo que era la historia del barrio, cómo se había organizado el barrio, porque nosotros el único recuerdo que teníamos era de los 90 en adelante, que eran las ollas populares, que eran las asambleas en todas las esquinas de los barrios, que era ir a la Plaza de Mayo, pero no teníamos recuerdo de lo que era la dictadura militar. Y ahí empezamos a conocer lo que era esa resistencia. Y ahí empezamos a entender cuál era el motivo del por qué hacíamos una organización popular. Porque nosotros ya de los 9 años nos organizamos en una ronda discutiendo qué pasaba en nuestro barrio, leíamos a Galeano, hablábamos mucho de las madres, hablábamos mucho de Rodolfo Walsh, hablábamos mucho de Mujica. Pero también empezamos a hablar de qué eran las villas, de por qué se llamaban villas. ¿Por qué? Porque nos fumamos en todos estos años, y más en estos últimos 2 años, que le llamen barrio cuando la urbanización no está ni a palo, cuando no se la ve, cuando no entran las ambulancias, cuando no tenemos agua, cuando se nos inundan las cloacas. Y todo eso lo aprendimos ya de chiquitos, pero lo empezamos a entender en la adolescencia cuando íbamos a la plaza. ¿Por qué? Porque aquellos y aquellas que estaban ahí todos los 24 de marzo también luchaban lo mismo que nosotros. Y ahí también nos interpeló un montón de qué era lo que nosotros y nosotras queríamos para el presente, pero sobre todo para el futuro. Porque nosotros creíamos que éramos el futuro. Pero una vez entendimos, leyendo a Rodolfo, que también éramos el presente. Porque para construir el presente hay que abrazar al pasado. Y para abrazar al pasado hay que abrazarlo fuertemente. Para que te pasen por las venas las convicciones. Para que sientas esa euforia de lucha cada vez que salís de tu casa y te encontrás con un vecino, con una vecina que se organiza, que la lucha, aún dejando a toda su familia. Y eso también lo entendimos cuando Ramón nos salía a gritar en todos los medios de comunicación. Cuando Diego Santilli decía que el agua estaba regularizada, cuando Ramona decía que no. Cuando a las 2 semanas Ramona cae internada y cuando a la semana se nos va. Ahí entendimos que no íbamos a dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque aprendimos de todos esos compañeros y compañeras que dejaron la vida desde 2001, porque entendimos un montón de esos 30.000 que la están luchando acá mientras festejábamos un mundial. Como hoy estamos acá haciendo memoria, fortaleciéndonos de la lucha, fortaleciéndonos de las convicciones puras, mientras hay un festejo allá, pero allá también se está haciendo memoria, porque hicimos muchos pasos para que esto no quede acá, para que esto no quede encerrado acá. Por eso, cada vez que venimos a este lugar, cuando leímos este libro y cuando salimos a luchar, tenemos una gran responsabilidad de no dejar esto acá, de que la memoria no se manche,
de que la justicia no sea impune y que la verdad siempre sea del pueblo. Porque nunca nos vamos a acostumbrar a esto, nunca nos vamos a acostumbrar a este sistema de mierda que nos hace mierda, que nos hace pelota. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas mataron a un pibe en la Villa 21-24, a Lucas González. Con esos hombres de la impunidad, como hace 45 años, de civil, con ese poder que le da el Estado para violentar. Porque también nos tenemos que fumar que en Rosario el narcotráfico nos siga llevando a nuestros pibes, a nuestras pibas. Y porque también nos tenemos que seguir fumando que ese código de faltas que nació en la dictadura, ahora lo maquille con el código de convivencia, que siguen estigmatizando a los pibes y a las pibas de los barrios. Porque nos tenemos que fumar que en Córdoba haya un psicólogo, una psicóloga para toda una comunidad, que hace 2 años sigue resistiendo, que no duerme, que lucha, que resiste por su comunidad. Y que acá en la capital federal nos seguimos fumando, que se sigan haciendo negociados inmobiliarios cuando a 5 minutos hay gente que no tiene la calle ni siquiera asfaltada, cuando no tiene ni gas ni agua. Pero todas esas convicciones, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy luchamos, lo aprendimos de aquellos que son del pasado, pero que siguen siendo el presente, porque el día de mañana ellos van a seguir siendo el pasado, van a seguir siendo el presente, pero esta vez con nosotros y nosotras, para empujar a esa juventud que hoy está organizándose los espacios de educación popular, porque si hay algo que entendimos de esos compañeros y esas compañeras, de que para sacar al país adelante, para que la comunidad tenga conciencia, hace falta más cultura, de deporte, de trabajo, de igualdad y sobre todo de oportunidades. Y sobre todo de derechos. Porque si hay algo que entendimos de esos compañeros y esas compañeras, que los derechos no son privilegios, son derechos. Y por eso este libro, cuando lo lean, se le va a poner la piel de gallina. ¿Por qué? Porque cuando cierren los ojos, se van a ir allá, a esos compañeros y esas compañeras que resistieron ante las topadoras, que se organizaron en asambleas populares con los vecinos y las vecinas por un fin común, por el pueblo. ¿Por qué? Porque si hay algo que entendimos de ellos, de que hay que enojarse con los que alienan, no con los alienados. Al pueblo siempre hay que traerlo para este lado. Pero cuando abramos los ojos, nos vamos a mirar a las caras, todos y todas, cada uno y cada una. Y en lo siguiente, mírense al espejo, porque cuando se sientan solos y solas en la lucha, ciérrenlo de vuelta y van a ver cómo lo van a estar abrazando. Para abrirlo de vuelta y salir y seguir luchando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3. Ahora vamos a abrir a preguntas y Adriana Macida también va a traer las preguntas que hayan mandado por YouTube. Estamos abriendo preguntas también en el chat, por ahora no hay ninguna, así que podemos empezar con las que vayan surgiendo de la sala. Si yo veo entrar una pregunta, la voy mechando con la presencialidad.
Aprovecho para agradecer a los 3 panelistas y a toda la audiencia por estar acá y bueno, eso, nos va a encantar como conversar abrir el debate. Yo más que pregunta quisiera una reflexión y decir algo. Estoy sumamente conmovida, Fidel. Eduardo hizo varias preguntas cuando empezó el panel y esas preguntas quedaron y yo pensaba, yo soy una sobreviviente de las villas y estamos, cada uno siguió luchando como podía y como decía Fidel hace rato, algunos nos encontramos después de 40 años. Tengo una compañera de retiro que era una adolescente que tenía una unidad básica con su familia y me la encontré después de 40 años. Y ni pensar, a todos los compañeros que no los encontramos o que supimos décadas después que estaban desaparecidos. Pero vos, Fidel, nos traes hoy en este lugar, y lo quiero decir porque está Gonzalo, que tiene un hermano desaparecido. Nombraste a las madres, a todos los que, a las abuelas. Acá desaparecieron no solamente los 5.000, sino también nacieron niños, que también se apropió terrorismo de Estado. Pero lo que vos traes hoy es de una profunda esperanza y de una fortaleza que yo te la agradezco inmensamente, porque cada uno de nosotros siguió luchando después. A mí me tocó fundamentalmente en la educación, porque es cuando salí de la cárcel después de estar secuestrada y dije, cada uno ya no podía salir y pensar que queríamos esa patria que queríamos justa, solidaria, como la habíamos vivido en nuestras comunidades, porque también partimos de una concepción, y que ahí quiero nombrar a Carmelo Sardina, de una cosmovisión comunitaria que trae nuestros pueblos y que tiene nuestra América Latina. Nosotros tenemos un pensamiento y una identidad propia, y eso se ve muy fuerte en las villas y en los barrios populares. Y si yo algo aprendí, tomé conciencia de eso, yo soy de Tucumán, que ya venía con esa impronta, y si algo muy terrible fue para mí venir a una ciudad que realmente fue tremendo, fue justamente encontrar desde distintos países y cómo después venían de las mismas dictaduras que se producían. Y ahí, en ese territorio, también quiero decir que además de toda la destrucción que pensó sistematizada, porque toda la erradicación fue sistematizada, fue parte de un plan. Nosotros lo analizábamos en ese momento, porque nosotros propusimos barrios populares, barrios de obreros, que es lo que trae la compañera, eran barrios con una identidad fuertemente de trabajadores. Por eso me parece muy interesante lo que trae ella, porque si al daño que nos siguió, o sea, nos hizo la dictadura, la peor, la genocida dictadura que tuvimos, fue justamente que para aplicar estos modelos económicos no solamente rompió el lazo social, sino que rompió la organización en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, por eso tantos delegados. A nosotros nos torturaban para que dijéramos con qué vecinos estábamos organizados. Ahí claramente vimos quién era el enemigo y qué era lo que querían. Por eso fue tan brutal. Pero lo que vos nos traes, yo después seguí por años y me jubilé, trabajando, finalmente terminé al final de la etapa coordinando un programa de alfabetización en todas las villas de la ciudad, y fue mi lugar de militancia.
con toda la precariedad que también están en las políticas públicas en la ciudad más rica del país. Pero ahí la luchábamos con los centros, con estos espacios, los espacios comunitarios, y el fuerte nuestro era estar ahí justamente. Hoy acá a la mañana en el Salón Mabel Gutiérrez egresaron 19 estudiantes del Plan Fines, de un espacio acá en la Casa de la Militancia, que terminaron hoy el secundario. Y yo les decía lo mismo, este derecho a la educación, que llega tan tarde, pero es por lo que lucharon también nuestros 30.000. Por eso nuestro pasado, que a veces se dice es el pasado, es nuestro presente y es nuestro futuro. Y vos lo trajiste hoy acá. Así que yo tengo que agradecerle a las compañeras, al libro, ya Eva, cuando con el libro de la primera historia que sale del movimiento villero peronista, para nosotros es algo sumamente importante, porque no solamente lo que se decía hoy, cuando Eduardo hiciste el libro, muchos de nosotros nos preguntaron qué era lo que quisimos sacar ahí, el nombre de nuestros compañeros desaparecidos de las villas. Ahí aparecieron por primera vez en tu libro, además de la historia, lo quiero decir porque es lo que yo no te conocía, fue el nombre de nuestros compañeros desaparecidos en las villas. 5 compañeros en la villa de la 21. Y tenemos, bueno, hay todavía un listado abierto que nosotros lo estamos tratando de reconstruir. O sea, no solamente se invisibilizó a los compañeros, que por supuesto fueron los más, sino que también muchos de los que sobrevivieron, pero que también a nivel popular hubo una estrategia, que yo creo que también tenemos que creer en eso, esa fortaleza que tiene el pueblo, que muchos compañeros se salvaron, como Carmelo, porque pudo estar entre los suyos, no se tuvo que ir a un lugar diferente. Porque a veces esos valores tampoco nos damos cuenta que los seguimos teniendo. Y ahí, por eso lo que traes hoy, Fidel, acá, es toda esa fuerza. Así que agradezco a todo el panel y a cada uno, y a Gonzalo, que siempre está ahí también con el espacio. Gracias. Para quienes no la conocen, es una histórica de Villa 31, militante por la educación y la memoria hoy día. Gracias. Fátima, por tu presencia. Tengo un mensaje del chat. María José Bolaña, emocionada luego de escuchar a Fidel. Muchas gracias por el libro y por este momento. Felicitaciones a los autores y saludos desde la otra orilla. María José es una historiadora de los barrios populares de trabajadores en Montevideo. Gracias, Majo. Bueno, toca hacer casero. ¿Quieres presentarte? Soy Gonzalo López. Pertenezco a este espacio. Este edificio es uno de los edificios que fue depositado en las manos de los organismos de derechos humanos, que son familiares. Es un edificio histórico. Aquí dormían los que estudiaban las distintas carreras, los estudiantes que estudiaban las distintas carreras en este predio. Y convivimos con esos fantasmas. Para bien o para mal, ese es un poco lo que estamos aprendiendo a hacer. Y creo que este momento que esta muestra aterriza acá es un poco premonitorio, ¿no? Me parece que
que a este edificio le faltaba una encarnadura profunda en un sentido de pertenencia. Y esto es lo que estamos buscando, atravesarnos y hacerlo transversalmente desde distintas disciplinas para entender cómo conseguimos los territorios. También ¿no? Este también es un territorio. Y lo que se ha dicho es que es tan profundo y tan cierto, sigue siendo un camino, ¿no? Para nosotros sigue siendo el sentido de intervenir estos espacios. Y aquí no importa tanto de dónde venimos, ¿no? Sino aquello que vamos a compartir y aquello que será parte de las estrategias que podamos pensar hacia el futuro. Ni más ni menos que todos los organismos están haciendo esto, ¿no? Este es el sentido, con aciertos, con equivocaciones, con dificultades, con poca plata, pero creo que es un avance enorme, ¿no? Parece que lo que nos dan los sitios de memoria, que han sido centros clandestinos, son enclaves de resistencia. Y quienes más saben eso son ellos. Ellos nos siguen enseñando el sentido cotidiano de sostener estos espacios. Por eso este espacio lo que intenta y lo que va a intentar es compartir con el pueblo, compartir con la militancia, compartir con los 30.000, apoyarnos en los organismos a los cuales pertenecemos, a los cuales somos parte, y hacer un camino común, un camino fundamentalmente de aprendizaje. Por eso esa diversidad es importante y por eso también es importante la memoria que nos dejan aquellos que nos precedieron. Así que ahí, en ese secreto está. Y como Fátima, también pienso que son ellos, estos jóvenes, los que nos marcan el ritmo y los que ponen los huevos y los ovarios. Así que todo mi respeto. Se lo dedico siempre a ellos. Cuando me dan los diplomas en distintos lugares. Yo vengo de Misiones, por ejemplo, vine muy jovencita. Pero ya de Yapa fui la hija de un sindicalista, así que imagínense. Ya caí frente de la Facultad de Medicina, me vine a trabajar en Uriburu y Santa Fe. Y ahí están todas las facultades. ¿Y qué pasaba? En el bar de la esquina los jóvenes siempre me daban volante y todo eso. Y un día me invitaron para ir a la Bella 21. Esto fue el 19 de abril de 1972, cuando pisé por primera vez la Bella 21. Desde ahí
supuestamente fuimos para hacer apoyo escolar, para enseñar a los chicos. Y bueno, después nos fuimos metiendo así en distintas cosas, de hacer las canaletas. Había muy poca gente todavía, pero la militancia estaba en un auge así, que enamoraba a cualquiera. Ustedes que son grandes se van a dar cuenta, por ejemplo, que antes si vos no militabas en algo no eras nada, no eras nada. Le digo, te quedabas sin marido, sin señora, porque tenés que estar en algo, en cooperadora, en comisión vecinal, en lo que sea. El 32 diplomas que recibo en distintos lugares, ¿no? De hecho, La Garganta tiene mi nombre por su local. Tuve que sacar mi cuadro y no salió ni en Clarín, ni ningún lado. De todos los diplomas no van a encontrar ni uno en ningún diario, solo a veces los diarios del barrio, la radio. Yo de hecho hice 30 cursos distintas, hice de locución, de todo, o sea que ve la militancia. Siempre lo tomé como una pasión, como lo veo a él, me siento muy identificado, ¿no? Lo tomé con mucha pasión como era en los 70, era enamorarse de esa pasión de querer estar en todos los lugares en la militancia. Para que ustedes tengan idea, la villa de la capital federal llevó 7 cuadras de jóvenes cuando fuimos a liberar a los presos políticos en Devoto. Sacamos todos los limoneros ajenos ahí para hacer fuego, porque era lo que sabíamos hacer. Así que desde 1972 yo milité en la Villa 21 y de hecho en todas las otras villas, porque se formó la Intervilla, el movimiento villero peronista. De hecho nuestros compañeros fueron desaparecidos y bueno, quedamos nosotros. También nos ofrecieron para ir a distintos lugares, pero yo dije que me iba a quedar a morir acá si era necesario y lo hice. Así también como otros compañeros. Y muchos se fueron. Que después de 40 y pico de años también nos volvimos a encontrar, por ejemplo, con Adriana Facio, que era nuestra seña del barrio, ¿no? Porque venía toda la militancia de la facultad, de la Facultad de Economía, de la Filosofía y Letra, de Medicina, entonces iba a todas las villas, entonces era una comunidad muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, después desaparecimos, o desaparecieron ellos, bueno, nos vimos más por muchos años. Por ejemplo, a Jorge Reina no lo vimos durante 20 años, por ejemplo, ¿no? Y así a distintos compañeros que después nos volvimos a encontrar y otros nunca más, que no sabemos si dónde están, como dijo Videla, no sabemos. Así que lo seguimos esperando, a veces en distintas caras, por las marchas, por ahí, a ver si no lo vemos. Nosotros tenemos nuestro referente de la villa, por ejemplo, le decimos el padre de la topadora, don Salvador Herrera, que seguramente le va a sonar a alguno. También un compañero que fue para nosotros un maestro en la villa, porque el miedo siempre existe. Y él nos decía, inclusive cuando sacaban, por ejemplo, cuando íbamos a las movilizaciones en la municipalidad, él decía, fíjense la letra chica, fíjense la letra chica, ¿viste? Era esos compañeros que estaba ahí, parecía un abogado. De hecho, él era militante de la Liga de los Derechos del Hombre, por ejemplo, entonces sabía mucho. Para nosotros fue un gran maestro, don Salvador Herrera. Y también lo que nos animó había que hacer reuniones clandestinas. Por ejemplo, íbamos a la Villa Oculta o Villa 6, Sildañe o Matadero. Entonces yo llevaba a mi bebé y compraba, por ejemplo, yo de la Villa 21 y compraba un remedio allá por la Avenida del Trabajo, no sé a cuánto, si me agarraba la policía venía de la farmacia. Había que hacer toda esa estrategia para las reuniones clandestinas, ¿no? Porque no se podía hacer reuniones. Bueno, pasamos todo eso, pero el padre Daniel de la Sierra también fue un gran bastión para nosotros en la villa. Entonces también las mujeres tuvimos un protagonismo, siempre hasta ahora, esto ellos pueden decir, las mujeres siempre en todo, con el tema del gatillo fácil, todo eso siempre las mujeres, nosotros destituimos un comisario de la 31 y eso me costó a mí irme de la vida, persecuciones, le venía contando a la compañera todo lo que
me pusieron bomba casera, me pusieron un escudito una estampita de San Cayetano donde decía Celia González que en paz descanse. Y no morí, estoy todavía. Y me siento identificado y lo voy a seguir peleando, y siempre le digo que la última gota de mi sangre va a ser para la vida. Para la vida. Voy a hacer así. Tenemos mucho que aprender las clases medias de la militancia en las villas y de las formas de organización que vienen de hace muchas décadas. Entonces, bueno, le damos lugar al homenaje de Carmelo. Bueno, gracias por estar acá, gracias a la lectura de los comentaristas, gracias Fátima y Celia. Yo celebro que un libro que parte del ámbito académico pueda hacer esta comunión con la gente de los barrios. Gracias Fidel también por estar. Bueno, y saben que el libro está dedicado a la memoria de Carmelo Sardinas, que ya lo hemos nombrado, y Valeria acaba de comentar que, bueno, este año falleció. Y yo, se me ocurría brevemente, probablemente muchos de los que estamos acá tuvimos la suerte de conocerlo a Carmelo, pero a quienes no, a mí me interesaba traer un pedacito. Tuvo una vida muy, muy linda con un montón de aristas, pero les voy a contar quién fue Carmelo en la Villa 31 durante los intensos años 60 y 70. Saben que Carmelo nació en Potosí, Bolivia, y a los 23 años, en el año 1967, se vino a vivir a Buenos Aires. Y cuando llegó a Retiro, solo, no tenía a nadie en esta ciudad tan grande, pasó un compatriota, un paisano, claro, y le preguntó a dónde podía ir, lo llevó a la Villa 31, le recontra dieron una mano, y ahí se quedó, y los próximos 10 años de Carmelo fueron de una intensidad política, organizativa, y que tuvo la generosidad de transmitirlo con una ternura, me interesa como remarcarlo, con una ternura muy grande hacia todas las personas que nos acercamos a él a pedirle que nos cuente ese tramo de la historia, que como bien se comentó en el panel antes, sin la voz de los protagonistas es muy difícil poder reconstruir estos pedazos de nuestra historia, como decía Victoria, ¿no? Porque los sectores populares tienen una tendencia a no dejar tanta marca letrada, ¿no? Entonces ir a buscar fuentes es más difícil, entonces la voz del testimoniante es como fundamental, es clave. Y saben que yo allá por el año, hace 10 años, andaba muy preocupada por escribir una tesis doctoral, que todos los que tuvieron cerca a alguien que está escribiendo una tesis doctoral son sujetos bastante insoportables durante 5 años de su vida, que de lo único que pueden hablar es de eso. Y yo estaba buscando a Carmelo Sardinas, que lo encontraba en los descamisados, yo leía revistas y sabía que había participado de tal congreso, me acordaba de memoria las intervenciones, sabía que estaba vivo y que yo no daba con él. Y una vez hablando con un amigo me dice, pero vos estás hablando del Taita. Entonces del Taita me dice. Y yo entonces ahí googleo completo, Taita, Carmelo Sardinas, y se me abrió un mundo, ¿no? Para mí era... Busco, sabía que tocaba en una banda de sipuris, doy con esa banda de sipuris que tocaba el 11 de octubre de hace 10 años en el Parque Avellaneda. Yo ya había mirado fotos, entonces me fui al Parque Avellaneda y cuando terminó de tocar me le acerco. Y fue tan generoso, por eso también lo quiero dejar planteado esto, que al otro día yo estaba en su casa haciéndole una entrevista, donde yo les puedo contar parte de lo que les estoy compartiendo hoy, y de su historia política es súper linda, podría hablarles un montón de tiempo, pero es tarde, estamos cansados, no los quiero aburrir. Solamente remarcar que un tipo que siempre
tuvo la convicción de que nada se hace solo, de que la construcción colectiva es el cimiento de cualquier cambio, de cualquier transformación, y que eso lo sostuvo fielmente durante toda su vida, porque después él miró hacia otros intereses, siguió construyendo comunitariamente, no ya como referente o delegado en el territorio, como lo fue en los 60 y 70, él llegó a ser delegado en la Mesa Nacional del Movimiento Villero Peronista, y bueno, le quiero pasar la palabra a los hijos, pero simplemente decir que estos testimonios que dejó Carmelo sembraron semilla y que a nosotras nos pone muy contentas poder hacerles un homenaje hoy en este contexto. Bueno, ahí ancho Guaucapanaicuna, Ñocasutica Rumi Cuchuna, Ñocaico Caico Jatonayo Ulpo. Bueno, hablar un poco de la historia de nuestra familia, en particular de don Carmelo, Taita, también para nosotros últimamente, es hablar un poco de las venas abiertas de América Latina y un poco también de esa América profunda que hablaba Rodolfo Cuyo, ¿no? Porque es venirse de un país, entre comillas, subdesarrollado como fue Bolivia, que en el medio tuvo guerras, por ejemplo, con Paraguay, que ahí participó nuestro abuelo, porque la historia de nosotros viene de la época de la conquista, participando en la lucha contra los invasores españoles, después en lo que fue las colonias y después en los estados republicanos. Tal es así que tenemos registro de 1770 con congresos que ha hecho Tomás Catari, que ha venido, es un hermano que se vino caminando desde Potosí hasta acá, hasta Buenos Aires, para hacer una denuncia en el Cabildo de Buenos Aires sobre las mitas de Potosí. Desde ahí nosotros tenemos registro de nuestra familia. Bueno, pero también hablar de nuestro abuelo, porque nuestro abuelo es combatiente de la guerra del Chaco, benemérito, entonces también fue partícipe de la revolución del 52 en Bolivia. Entonces, nosotros cuando fuimos en los años 80 a la comunidad de él, vimos unos panfletos que eran del MNR, ¿no? Porque fue una revolución campesina y minera, donde el MNR tenía los panfletos que eran de mi abuelo, que tenían estos deditos así. Entonces él cuando baja, ¿no? Cuando en los 60 que decían que no, que las aguas bajaban turbias, algo así, mi mamá también, ella de Salta, y también, como dijo la hermana, de verdad, ese paisano con el que se encontró terminó siendo mi padrino después. Entonces él contaba que lo conoció a Mujica en una cancha de fútbol, que claro, se sorprendió de ver un rubio, dice que él era entre toda la morochada, ¿no? Porque tiene eso, ¿no? Las villas. Entonces el barrio Martín Miguel de Güemes básicamente estaba fundado por hermanos del norte, de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero. Entonces muchos vienen con esos valores de lo que es la comunidad del Ayu, ¿no? Como la minca, el trabajo comunitario, el AINI, que es como dar y recibir, ¿no? Entre todos ayudaban a hacer las casitas, había un problema, había mucha solidaridad, eso siempre contaba mi padre, ¿no? Que cómo se organizaban para hacer las veredas, cómo se organizaban para que tengan el agua, para que tengan luz, para que tengan el dispensario. Bueno, ella venía con una organización en sí, porque el AYU, lo que es la organización ancestral, ya viene con esa organización. Entonces cuando vino acá, se juntaron con otros hermanos más y bueno, de ahí él tuvo un rol muy protagónico, digamos, porque le tocó justamente conocer a los viejos, con mucho respeto, de la primera resistencia peronista, y él formaba parte de lo que era de esa gloriosa juventud que terminaron haciendo el Lucha y Vuelve. Entonces él terminó siendo el dirigente más joven de lo que fue cuando se arma el movimiento villero peronista. Él es uno de los fundadores del movimiento villero peronista. En esa época tenía 28 años. Entonces él nos contaba, nos dijo que la represión con ellos comenzó, fue con el terrorismo paraestatal de la AAA. Dice que ahí fue donde quebraron, él siempre nos contaba la organización villera, porque se le tenían porque imagínense, acá el hermano es producto y lo escucharon hablar, y él es un cuadro de base. Mi papá era lo mismo, era un tipo que vino del interior profundo de este continente, donde se formó con Rodolfo Walsh, se formó con el padre Mujica, y bueno, entonces él está orgulloso de esa formación política. Entonces, y terminó no solamente siendo dirigente del movimiento villero, sino también tenía su parte como clandestina, que él participaba también en lo que era la organización político-militar Montonero. Entonces, yo nací en el barrio
Montoneros Martín Miguel de Güemes, de la zona de Perón, barrio 31. Mi hermano nació ahí en la villa de Colegiales, que también erradicada por cachatores. Y mi hermano, él no tenía el apellido de mi papá porque estaba en la clandestinidad. Se lo dieron recién cuando vino la democracia. Entonces, no sé, yo para hablar de mi viejo podemos estar hablando horas, porque la verdad que era un tipazo, para nosotros fue el mejor padre, fue el mejor compañero, el mejor amigo, el mejor abuelo. Siempre en nuestra familia era hablar de política y hablar de historia, siempre. Y unas mesas interminables con compañeros que venían de distintos sociales, culturales, políticos, espirituales, y era una mesa comiendo asado, guiso, lo que sea, con mi vieja ahí al lado. Entonces, bueno, eso fue así como nos formamos. Y esto es lo que tengo acá, fue lo último que hizo él, porque esto fue por Alberto Chicojlán, que fue asesinado el 25 de marzo del 74, ¿no? Cuando ellos estaban pidiendo por que no los erradiquen. Entonces, yo levanto las consignas del movimiento villero peronista porque es de tierra, vivienda y dignidad. Entonces, es la deuda histórica que tienen todos los países con todos los hijos de campesinos, con todos los Juan sin tierra, porque nosotros somos los Juan sin tierra. Nosotros no tenemos el derecho a la vivienda. Yo tengo una causa por usurpación, porque no solamente eso, no solamente a mi viejo nos rajaron de 2 villas, sino que también nosotros, sus hijos, hoy también tenemos el mismo problema, como lo tenemos muchos de los de acá. Y eso también hay que hacerlo llegar, ¿por qué? Porque esa es la deuda histórica que tiene este país con los pueblos originarios, ¿no? Hoy se está debatiendo la ley 26.160, en la cual nosotros que hemos sido y que nacimos acá en este continente, hoy somos ocupas en este propio territorio. Entonces eso también es bueno de empezar a tratar este tema. ¿Por qué? Porque las villas en su conjunto es hablar de la plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque ahí estaba el descendiente andino, quechua aymara, estaba el descendiente de los guaraníes, estaba el descendiente de los com, de los piragá, estaban todos. Más allá de que después se reconocieran como actores y sujetos de derecho de la República Argentina. Pero eso es hoy en día hablar de eso. Entonces, para nosotros es importante también traer esto, porque es lo que a nosotros hoy nos está tocando. Nosotros reivindicamos la lucha de nuestro padre, que ha sido por tierra, vivienda y dignidad de lo que fue y lo que es el movimiento villero peronista. Esto les quiero contar. Nosotros el 22 de diciembre, el 22 de marzo de este año, claro, hay una cosa, hay un momento que es Carmelo, que es en los 70, con toda esta cuestión así, ¿no? De la lucha armada, la clandestinidad. El negro. Sí, el nombre combativo era el negro. Entonces, y después, a partir del año 92, para nosotros comienza el Taita. ¿Por qué? Porque a partir del año 92 para nosotros comienza una lucha que es de reivindicación de nuestra ancestralidad y de nuestra raíz, que tiene que ver con los pueblos originarios. Y ahí mi viejo, don Carmelo el Negro, pasa a ser el Taita. Y terminó siendo una figura a nivel no solamente regional, continental, casi mundial también, porque participó en congresos a nivel regional, a nivel continental, participó en la Kiva Kumbh Mela de la India, que es un encuentro a nivel espiritual que fueron de muchas partes, y Taita fue en representación de la Argentina y de este continente. Fue también a Australia, y bueno, y hasta ahí llegó. Y el 22 de marzo hicimos una ceremonia acá en la Reserva Ecológica, y ahí él se despidió. Él me acuerdo que dijo, éramos 10 personas, no sé qué, dice, bueno, eso, una compañera le decía, hizo lo que no hizo, lo que Perón no hizo con los jóvenes. Con nosotros hizo el trasvasamiento generacional porque nos pasó como el mando a continuar con esta lucha que tiene que ver reivindicar a la cultura, la ancestralidad y la espiritualidad de los pueblos originarios en esa ceremonia. Y yo me acuerdo que cuando lo vi dije, ¿qué pasa con este? Porque es raro que el viejo te pase porque él siempre fue comandante para nosotros, ¿no? Entonces, y un gran conductor y un gran guía, no solamente espiritual, sino también político. Entonces, me acuerdo que me sorprendió, y nosotros tenemos en la costumbre que cuando una persona mayor hace eso es porque se está despidiendo. Entonces yo dije, bueno, ¿será que lo vi tan fuerte, tan bien, tan radiante, que dije, bueno, esta es película del viejo, porque él siempre nos decía, yo no sé si llego a los 50, yo no sé si llego como 84 años, ¿no? Entonces, me acuerdo que, bueno, a partir de ese momento, me dice, esto fue el 22, y nosotros nos estábamos mensajeando porque él escribió este panfleto. ¿Y no lo querés leer?
No sé si me quiero decir. Léelo. Alberto Chejolán, del barrio Martín Güemes, asesinado el 25 del 3 del 74. En la lucha por una justa distribución de las riquezas, se incluye el derecho a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda digna. Ser parte incluyente de la sociedad que pertenecemos con la felicidad que soñamos todos, los que habitamos en este país. La erradicación de viviendas acorde a la necesidad de cada familia. En la histórica Villa 31 de Retiro fue un sueño, una esperanza postergada desde hace mucho tiempo. Para eso, la lucha en aquel momento se constituyó en símbolo. Por esos valores reconocemos sus héroes y sus mártires. Alberto Chejolán es uno de ellos, asesinado por la represión policial de López Rega y la AAA, el 25 del 3 del 74, a 100 metros de Plaza de Mayo, cuando iba a una manifestación, a reclamar por una vivienda digna, la erradicación en el mismo lugar que habitamos. Por estos permanentes derechos, nuestro recuerdo, homenaje y promesa de seguir levantando sus banderas de lucha. Alberto Chejolán presente. La historia de la Villa 31 de Retiro, hoy barrio Carlos Mujica, está escrita con hombres y mujeres compañeros de aquella época. Los años 70 son José Valenzuela, presidente del barrio Comunicaciones, Julio Lares, barrio YPF, los asesinados Carlos Mujica, secuestrados, torturados, desaparecidos, Rodolfo Walsh, María Neriz, Héctor Sobel, Felipe Mateuda, Fierrito, Caetano Alfaro, Galleta, Francisco Torres, Patricia Álvarez, Guillermo Mazuco, Lucía Cuyen, Gustavo Cortiñas, María del Carmen Artero, todos luchadores fundamentales de tierra, vivienda y dignidad, movimiento villero peronista. Dirigente villero de los años 70, Carmelo Sardina, barrio Punto de León Martín Güemes. Esto fue el 22 se tenía que hacer el 25 de este año, de marzo, y era los días que ha internado. Y él se fue un 6 de abril, hace un pocos días, se cumplió 7 meses, y me acuerdo que el día que yo lo fui a ver, que bueno, prácticamente se fue ahí en mis manos, me acuerdo que me dijo, esto lo tenemos que hacer. Hasta el último momento estuvo pensando en esto. Entonces, un día cuando voy a mi casa, mi vieja me dice, papá dejó un libro, y cuando miro era esto, eran las fotocopias que nos había dejado, que habíamos juntado plata entre los dos para hacerla. Así que bueno, quisimos traerlo y leerlo porque esto fue lo último que él dejó. Entonces, perdón un poco por la emoción, porque la verdad que para nosotros es una pérdida muy grande, pero felicitamos y honramos este trabajo que están haciendo, porque la verdad que hace rato que el movimiento villero peronista, el movimiento villero organizado, se merecía esto, porque nosotros siempre veíamos que se hacía mucho trabajo con la JUP, con la UES, con la JTP, pero con el sector más marginado, con el sector que más vilipendiado y el que más luchó y el que más se enfrentó, porque fue el movimiento villero peronista en el que más sufrió la represión y en el que más rompieron la organización, estaba como ninguneado. Entonces nosotros desde los años 90 también, me acuerdo cuando se cumplieron los 20 años del padre Carlos, ahí nos reencontramos con Fátima, se reencontró con José Valenzuela, se encontró con Julio Lares, con un montón de compañeros históricos que me acuerdo que decía, viejo lobo de mar, estás vivo, y era como reencontrarse de vuelta con todos sus compañeros, ¿no? Después de 20 años, todos estar clandestinos, que nadie sabía nada de ninguno. Entonces, nada, me acuerdo que también fuimos cuando Topadora Domínguez quiso hacer, también erradicar ahí en su momento, y fuimos, me acuerdo con mi viejo, y bueno, hasta último momento siempre vamos, yo todavía siempre voy ahí. Una vuelta estuvimos con una compañera, fuimos ahí yo tengo como mi lugar ahí de lo que es la Capilla Cristo Obrero, porque también ahí está el Padre Carlos, y es como mi lugar ahí como espiritual, ¿no? Es como un lugar a honrar que siempre voy. Y bueno, sé que ahora él está en otro plano y que también está con sus compañeros. Me acuerdo cuando en el 2004, el 24 de marzo, cuando vinimos acá, y estábamos acá con mi viejo, y me acuerdo de verlo como con la mirada perdida, entre llorando, sonriendo, porque él decía,
Me acuerdo que estábamos viendo la tele y en un momento vemos que Néstor baja el cuadro y fue para nosotros, wow, ¿qué es esto? Y viene mi hermano más grande, otro, de parte de mi mamá, dice, hay una organización de acá del barrio que va a sacar micro para la ESMA. Me acuerdo que mi viejo dice, vamos, y ahí fuimos todos y vinimos acá. Y para nosotros hoy en día este es el segundo homenaje que se hace acá de Taita en lo que es en ESMA. Así que bueno, evidentemente él está con sus compañeros. Me acuerdo que cuando fui ahí a la capilla de Cristo Obrero le dije al padre Mujica, digo, me imagino que lo de haberse estado esperando algún abrazo, lo mismo con todos sus compañeros. Así que bueno, él está, siempre reivindicó a sus compañeros, siempre. Por eso él se acuerda de todo su... Otra cosa también que dice algo de nuestra espiritualidad, yo lo soñé hace 2 días también y le digo, Carmelo, le conté, ¿vas a estar? Me dice, sí, hijo, voy a estar, me dijo. Así que yo creo que está. Esa es una cosa linda para contar también, ¿no? Que está, ¿no? Está en el otro plano, pero está. Y para... Nada, yo les agradezco un montón, chicos, el testimonio, el haber venido. Y para celebrar la vida de Carmelo, que fue hermosa, los chicos vinieron con su banda de sicuris que nos van a ofrecer unos temas ahora, mientras preparamos un brindis para ir cerrando y para celebrar, ¿no? Como decía Victoria, el libro, este homenaje a Carmelo y bueno, el hecho de habernos encontrado hoy acá.